Hola, me llamo Paloma Corcho y voy a estar hablando de la inteligencia artificial en la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a la televisión. Y lo primero es entender que hay más de 1.500 millones de personas que presentan una pérdida auditiva en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 430 millones de estas presentan una pérdida auditiva discapacitante. Además, la pérdida auditiva puede presentarse en diferentes grados, de diferentes tipos. Puede haber más factores como si es prelingüística o poslingüística, simétrica o simétrica, unilateral o bilateral, que pueden afectar al tipo de pérdida auditiva y al tipo de discapacidad auditiva. En España tenemos 1,2 millones de personas que presentan una discapacidad auditiva. El 2,2% de este grupo utiliza lenguas de signos y además el derecho a la igualdad y a la accesibilidad está recogido en diferentes leyes españolas de diferentes ámbitos, desde la Constitución española hasta la Ley General de la Comunicación Audiovisual. En esta diapositiva podemos ver los resultados del informe de CESIA del año 2015, en el que en las tablas 2.1 y 2.2 están hablando de los cupos establecidos en la legislación española en cuanto a subtitulación y interpretación a lengua de signos, y en las tablas 4.2 y 4.4 estamos hablando de los resultados tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Y esto es interesante porque la accesibilidad no es solamente cantidad, sino que la calidad y que sea realmente útil para esos usuarios es imprescindible. El objetivo, por tanto, de este trabajo es determinar cuáles son las oportunidades y retos en la aplicación de la inteligencia artificial en la subtitulación automática. La metodología se trata de un trabajo monográfico, una investigación teórica basada en la revisión bibliográfica, y además el foco está en la subtitulación automática, de momento no en la interpretación a lengua de signos automática, y en la televisión, no en las nuevas plataformas. En cuanto a la subtitulación, hay que tener en cuenta que hay un elemento diferencial, que es la inmediatez. Subtitular contenidos en directo no es igual de difícil que subtitular contenidos en situación de semidirecto o en diferido. El CESIA en el año 2015 recoge 3 tipos de herramientas: la estenotipia, que sería un enfoque más manual, con la ventaja de que tenemos profesionales, ¿no? Y tenemos un contenido más riguroso o un subtitulado más riguroso. La desventaja del coste y de la dificultad para formar a esos profesionales. Un enfoque automático, del que voy a estar hablando más tarde, así que no me voy a detener mucho, pero bueno, con esos retos, ¿no?, de la tasa de error y de la dependencia del locutor, pero esa ventaja en cuanto a escalabilidad y en cuanto a coste. Y luego tenemos un enfoque mixto, que sería el rehablado. Además, hay que recordar que existe una norma, que es la norma UNE, que aparece en pantalla, que regula qué tiene que tener el subtitulado para ser accesible, porque que un contenido esté subtitulado no garantiza que ese contenido sea accesible. Estos son dos conceptos diferentes y son dos conceptos que hay que tener en cuenta siempre que queramos considerar un contenido accesible. Como estamos hablando en esta ponencia, vamos a estar hablando de términos de inteligencia artificial, de deep learning, de procesamiento del lenguaje natural. Son términos que hemos oído todos, pero ¿qué es qué? La inteligencia artificial, según la Real Academia Española, es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecuten operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como por ejemplo el aprendizaje o el razonamiento lógico. Estas ideas de unos sistemas inteligentes empezamos a verlos en el siglo pasado. Hay que hablar de la conferencia de Dartmouth en el año 1956, de esa idea de tener, ¿no?, de los padres de inteligencia artificial, de poder crear ordenadores automáticos, ordenadores que utilicen el lenguaje humano, de imitar las redes neuronales humanas, de la automejora que llaman en ese momento, que no es otra cosa que el aprendizaje que conocemos a día de hoy. Y hay que tener en cuenta que es normal que esto suceda, ¿no? Esto no es un hecho aislado. La neurociencia, la psicología cognitiva, la lingüística cognitiva, el entender el cerebro, es algo que está muy de moda en el año pasado, en el siglo pasado. Estamos empezando a entender cómo funciona nuestro cerebro, qué es el cerebro humano. Y esto se aplica a la computación. Empezamos a computar de manera que podamos imitar cómo funciona la capacidad humana de pensar, ¿no?, esa inteligencia humana.
En este punto, bueno, pues tenemos unos antecedentes, ¿no? Ya estamos hablando de esa diferenciación humano-máquina en el año 1950, tenemos ese test de Turing, y a partir de la conferencia de Dartmouth y durante la conferencia de Dartmouth empezamos a ver proyectos muy interesantes como en los años 60 ELISA, que es ese chatbot que empieza a utilizar lenguaje natural por primera vez. Empezamos a ver un avance de los sistemas expertos, ¿no? Que funciona muy bien con un contenido estructurado y formalizado, como ese ajedrez, ese Deep Blue, ¿no? Que empieza a ganar a los profesionales humanos al ajedrez. Y es que hay que recordar también el perceptrón de Minsky que aparece en pantalla, porque empezamos a ver esos avances en una investigación que hace referencia a las redes neuronales artificiales, a simular las neuronas humanas. Desde el perceptrón de Minsky hemos avanzado mucho. A día de hoy tenemos unas redes neuronales que utilizan esos perceptrones como unidad básica de procesamiento para formar capas, de tal manera que el output de una capa pueda ser utilizado como el input de la siguiente y al revés. Y esto nos da la capacidad de retropropagación o aprendizaje, ¿no? Que es algo que hemos escuchado todos. ¿Y qué es esto? ¿Dónde queda la inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales? A mí me interesa mucho, me parece muy interesante esta imagen de IBM que nos explica que el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, las redes neuronales son una rama del Machine Learning y a la vez el Deep Learning es una rama del Machine Learning. El Machine Learning lo que hace es aprender y mejorar de manera automática a partir de la experiencia. Tenemos unos datos que se convierten en información, que se convierten en decisiones. Y esto es posible gracias a los avances de la tecnología, tanto en el hardware, que nos permite computar de una manera que era imposible pensar cuando la conferencia de Dartmouth, pero también a la gran cantidad de datos que hemos generado los humanos y que estamos generando. Internet es el mejor ejemplo. El Deep Learning es la evolución de ese Machine Learning. Es un poco la independencia del humano, no se necesita intervención humana, ¿no? Hablamos de ese aprendizaje supervisado contra ese aprendizaje no supervisado. En el Deep Learning encontramos normalmente una propagación inversa que nos permite corregir errores y ganar precisión. Aquí también utilizamos unas redes neuronales artificiales, utilizamos normalmente unas redes más complejas, ¿no? Es el caso de las RNN o de las CNN que se suelen utilizar y que son los ejemplos clásicos en el campo. El procesamiento del lenguaje natural es otra rama de la inteligencia artificial que se trata de procesar y producir lenguaje natural. Esto es muy difícil porque el lenguaje natural no está estructurado, es un lenguaje complejo que cambia, que se adapta, ¿no? Y esto es difícil para una computación formalizada que utiliza un código formal. Esto se suele hacer normalmente en una serie de niveles, nivel fonológico, morfológico, sintáctico, pragmático. Encontramos otros conceptos como pueden ser los tokens o elementos, el etiquetado en el que asignamos una categoría gramatical a esos tokens, el chunking en el que estamos agrupando esos elementos en grupos nominales o verbales, el asignado de significado mediante ontologías. Y aquí empezamos a encontrar el ASR o Automatic Speech Recognition como una de las primeras áreas de la inteligencia artificial que tradicionalmente se ha llevado a cabo mediante modelos estadísticos. Los GMM y los HMM siempre se mencionan en este tipo de casos. Tenemos los MFCCs, que son coeficientes para la representación del habla y que han dado tradicionalmente unos resultados bastante positivos, ¿no? Estos modelos estadísticos cuando se ha tratado de reconocer el lenguaje natural. En los últimos años lo que ha cambiado totalmente el panorama ha sido el Deep Learning. A partir de los últimos años hemos empezado a utilizar las Deep Neural Networks o DNN y hemos convertido estos modelos estadísticos en unos modelos más complejos que nos permiten analizar unos datos de entrada más complejos como son los feature vectors que aparecen en pantalla. Menzan en el año 2023 reporta una tasa word error rate 25 a 30% superior si se utiliza un sistema mixto DNN HMM, pues obtenemos unos resultados superiores que cuando estábamos utilizando un sistema GMM HMM.
Pero ¿cómo se aplica esto a la accesibilidad específicamente a las personas con discapacidad auditiva? Pues hay estudios que podemos utilizar de referencia. Graham y Chu en el año 2022 nos están hablando de, están reportando estos resultados que, aunque son positivos, tenemos que recordar que estos contenidos todavía no son accesibles según la legislación estadounidense. Según el American with Disabilities Act, se necesita una eficiencia o una tasa de acierto de más del 99%. Aquí no tenemos unas tasas de más del 99%. Millet en el año 2021 realiza un trabajo parecido analizando la subtitulación automática de contenido académico en directo, igual que hacían Graham y Chu. También reporta unos resultados bastante positivos en cuanto a la word error rate, pero reporta unos resultados discutibles en cuanto a la puntuación, ¿no? En algunos casos incluso a dar lugar a unos contenidos confusos, ¿no? No en cuanto a la tasa de acierto de las palabras, sino en cuanto a la puntuación y a la manera en la que se trabaja con esas palabras. Además, hay que recordar que estos estudios se realizan en unas situaciones de ruido ideales, ¿no? Que en cuanto vayamos a un contexto un poco más natural, se puede esperar una reducción de estas tasas. Bazan y Hill reportan o analizan mediante el uso de Ethic Media, analizan la transcripción de contenidos de la radio, de Radio Televisión Española, y reportan unos resultados bastante positivos cuando se trata de los locutores que están leyendo un texto previamente escritos, pero reconocen que esta tasa baja bastante, la efectividad se reduce cuando nos salimos del guión, cuando empezamos a hablar de una forma un poco más natural. Es interesante recordar que cuando se ha realizado esta revisión bibliográfica realmente es difícil encontrar trabajos específicos relacionados con la norma UNE. Hay trabajos que analizan la calidad del subtitulado, pero es difícil encontrar trabajos que analicen si realmente ese subtitulado es accesible o no según la norma. Por tanto, las conclusiones de este trabajo, pues las tecnologías de reconocimiento automático del lenguaje, ASR, se enmarcan dentro del campo del procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial que en los últimos años ha experimentado un fuerte impulso gracias, entre otros, al deep learning. Tenemos una serie de oportunidades. La subtitulación automática es una realidad. Tenemos unas tasas WER superiores al 95% en escenarios óptimos de locución y ruido ambiente. Es verdad que esas tasas deberían bajar en unas situaciones más normales, pero pueden ser una situación escalable para las plataformas y una alternativa para los usuarios con dificultades auditivas. La inmediatez también es un factor diferencial que ofrece una gran oportunidad para subtitular los contenidos en directo. En cambio, los retos. Como estábamos hablando, es difícil encontrar literatura especializada en subtitulación automática accesible de acuerdo con la norma UNE. Es verdad que las tasas de error en circunstancias óptimas son bastante bajas, pero hay que recordar que los usuarios sordos dependen de estas tecnologías. Y necesitamos que tengan una comprensión completa. Entonces, todo lo que no sea un 100% se nos queda corto, ¿no? Además, una tasa WER baja no es suficiente. Necesitamos otros criterios objetivos como la sincronización, pero subjetivos, ¿no? Que es justo lo que nos está dando esa norma UNE, que tienen que tenerse en cuenta para evaluar el grado de accesibilidad que ofrecen estas tecnologías automáticas. Por tanto, tenemos varias opciones, tenemos varias oportunidades, una realidad, pero que hay que trabajar si queremos que sea totalmente accesible. Aquí está la bibliografía del trabajo. Muchas gracias por su atención y espero que nos podamos volver a ver pronto.